Buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este domingo de reflexión. Hoy domingo 9 de agosto del 2026, este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera del ministerio por las redes sociales Cristo Rey International Ministries. Y estamos como todos los domingos, por lo menos aunque el mes de julio no estuvimos presentes, por muchas razones personales y porque estuvimos en un viaje misionero. Ahora en este mes de agosto continuamos con aquello que Dios nos ha ordenado hacer, y es predicar su palabra y enseñar su palabra. Padre, te damos las gracias por este precioso día, por esta preciosa mañana, por este comienzo de una nueva semana, Señor. Una semana que declaramos en el nombre de Jesús que es una semana de victoria, una semana de éxito, una semana de crecimiento espiritual, una semana, Padre amado, donde recibiremos de ti, Padre amado, la vida abundante que tú nos has prometido, Padre Santo. Pero eso es posible cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Por eso te pedimos que en esta mañana seas tú hablando por medio de este siervo tuyo, que seas tú poniendo tus palabras en mi mente, en mi corazón y en mis labios, Padre Santo, y abriendo el entendimiento de todo aquel que habrá de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Este mes de agosto comenzamos una serie corta titulada Restaurados para Vivir. Restaurados para Vivir. Y vamos a hablar de la obra continua del Espíritu Santo. Y en esta primera parte quiero comenzar con Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el ladrón quiere hacer. Eso es lo que el enemigo busca hacer en nuestras vidas. Sin embargo, Jesús continúa diciendo: yo he venido para que tengan vida, y no una vida cualquiera, sino para que tengamos vida en abundancia. El tema de esta mañana, de esta primera parte de esta serie, es la restauración comienza con una nueva vida. Nuestras vidas no pueden ser restauradas si se quedan tal y como las hemos vivido hasta el día de hoy. Cuando la Biblia habla de restauración, no se refiere simplemente a mejorar algunas áreas de nuestra vida. La restauración bíblica, desde el punto de lo que la Biblia nos enseña, es mucho más profunda. Significa que Dios toma aquello que estaba muerto. Y cuando hablo de muerte, estoy hablando de muerte espiritual. Estábamos muertos espiritualmente y le imparte su propia vida. Por eso es que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es una vida cualquiera. No es una vida como el mundo nos las presenta, como Hollywood nos las presenta, como las vemos en las redes sociales. Es la vida que Jesucristo vino a este mundo a impartirnos. Entonces la restauración comienza cuando Dios nos rescata de la muerte espiritual y nos lleva a vivir bajo una restauración, bajo una relación íntima y personal con Él. Dios nos dice en esta mañana que sin Cristo estábamos espiritualmente muertos. Sin Cristo estábamos espiritualmente muertos. Cuando miramos aquella época, aquellas familias, aquella humanidad, no estaba simplemente enferma. Estaba separada de Dios. Antes de nosotros venir a Cristo, estábamos espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque estábamos separados de Dios. De modo que toda persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador podrá vivir en prosperidad, podrá tener el banco de lado, podrá tener el mejor trabajo del mundo y tener un éxito increíble y vivir completamente saludable. A lo mejor nunca ha pasado por una enfermedad, nunca ha tenido que estar metidos en médicos y en médicos y en médicos. Pero como no vive con Cristo en su corazón, está muerto espiritualmente porque vive separado de Dios.
¿Por qué? Porque el pecado produjo muerte espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Muerte espiritual es pérdida de comunicación con Dios y esclavitud al pecado. Y todos, amados, todos, ninguno de nosotros nos hemos escapado. Todos hemos nacido bajo esa herencia de pecado. Yo sé que el apóstol Pablo hace referencia de esa herencia en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta el rey David habló de eso. Él conocía esa realidad y la expresó en el Salmo 51:2 cuando escribió, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que esto no es nada nuevo para el ser humano, porque Dios se lo reveló desde la caída. Por eso, amados, la mayor necesidad del ser humano no es educación. Yo no estoy diciendo que la educación sea mala. Tampoco es el dinero. Gloria a Dios por el dinero. Mientras más tengamos, mejor. Y pidámosle a Dios sabiduría para administrarlo correctamente. Tampoco es el éxito. Y no estoy en contra del éxito. La mayor necesidad del ser humano es recibir la vida de Dios que solo encontramos y recibimos en Cristo. Entonces, nos encontramos que Dios reemplaza la muerte con vida. Y aquí vamos a detenernos. Quiero que vayan conmigo a Ezequiel capítulo 36, los versículos 25 al 28. Aquí Dios le revela al profeta prácticamente la obra que Cristo iba a hacer en la humanidad. Ezequiel capítulo 36 dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esta es una preciosa porción de la Escritura en donde el profeta describe cómo Dios limpia, cómo Dios transforma y cómo Dios da un corazón nuevo. Observe la secuencia. Dios limpia, Dios cambia el corazón, Dios pone su espíritu dentro de nosotros y finalmente Dios nos capacita para que podamos caminar en sus caminos. Entonces, lo primero que Dios hace es que limpiarnos. Dios nos limpia de la contaminación del pecado. O sea, Él perdona nuestra culpa, elimina la condenación que pesaba sobre nosotros y nos lava espiritualmente. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de corazón, no por emoción, de corazón, no porque alguien estaba detrás de él, tienes que aceptar a Cristo y tú lo aceptaste para salir del paso y que te dejaran tranquilo. No, verdaderamente tú reconociste que necesitabas a Cristo en tu vida. Cuando tú aceptas eso, Dios te limpia. Quita esa contaminación de pecado. Él te perdona la culpa, elimina la condenación y te lava espiritualmente. ¿Qué significa esto para nosotros? Eso significa que ya no somos definidos, amados, por nuestros errores. Lo que pasó, pasó. Aquella historia quedó fuera. Ahora empieza una vida nueva. Ya no somos definidos por nuestros errores, ni por nuestros fracasos o por los pecados pasados. Dios no solo nos perdona, también nos declara suyo y nos da un nuevo comienzo. Aquella historia pasó. A Dios ya no le importa. Lamentablemente muchos seguimos arrastrando aquella historia pasada bajo la culpabilidad. Pero delante de Dios ya hemos sido ¿qué? Santificados, hemos sido salvos, hemos sido perdonados.
Próximo que Dios hace es que Dios cambia el corazón. Que no podemos quedarnos iguales. Después de limpiarnos, Dios transforma nuestro interior. Él promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Un corazón de piedra representa dureza, indiferencia hacia Dios y resistencia a su voluntad. Por eso usted conoce una persona que nunca quiso saber de Dios y un día escuchó la palabra y esa palabra llegó a lo más profundo de su corazón y aceptó a Cristo y cambió por completo su carácter, cambió por completo su personalidad. Porque el corazón, el nuevo corazón es sensible a la voz de Dios. Es receptivo a su verdad y está dispuesto a obedecerle. Entonces, la restauración no consiste simplemente en aprender nuevas reglas, ni aprendernos la palabra de memoria, sino a recibir una nueva naturaleza espiritual. Porque usted se puede llenar de palabra y conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si su corazón todavía está duro para Dios, de nada le sirve. Luego, Dios pone su espíritu dentro de nosotros. Y esto es poderoso, amado. Tenemos que verdaderamente agarrar esta realidad bíblica, que Dios pone su espíritu dentro de nosotros. Dios no espera a que vivamos la vida cristiana con nuestra propia fuerza. Yo me acuerdo cuando yo era joven, la primera vez que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, yo tenía una de malas costumbres. Y yo dije, de hoy en adelante no voy a hacer más esto. A mitad de semana caía como un aguacate maduro o como un mango maduro al piso. Y eso se repetía y yo me frustraba hasta que entendí que yo no podía hacer la obra que le correspondía al Espíritu Santo hacer. Dios no espera eso. Dios no espera que ahora que lo hemos aceptado empecemos por nuestras propias fuerzas a tratar de hacer lo que le corresponde al Espíritu. Por eso es que Él coloca su Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo no es una influencia impersonal, sino la presencia mismo de Dios habitando en el creyente y actuando en el creyente. ¿Actuando de qué manera? Él nos guía, Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos corrige y nos fortalece, pero usted tiene que permitírselo. Si usted no le permite que le guíe, o no lo busca para que le guíe, no lo busca para que le enseñe, no le busca para que le consuele y no acepta la corrección y se hace el chivo loco, como decimos en Puerto Rico, ¿cómo nos va a fortalecer? Si no le buscamos, tenemos que buscarlo. La presencia del Espíritu Santo es la evidencia de que Dios está obrando continuamente en nuestra restauración. Yo dije que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero tenemos que rendir nuestra voluntad al Espíritu para que comience la restauración. Por último, Dios nos capacita para caminar en sus caminos. Dios nos da la capacidad de vivir de acuerdo a su voluntad. Él nos empodera para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Por ejemplo, la obediencia ya no depende únicamente de nuestro esfuerzo humano. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el deseo y el poder para agradar a Dios. Y aquí es que entra esto de una relación íntima y personal. Por eso es importante que todos los días nosotros saquemos un tiempo para hablar con Dios y para dejar que Dios nos hable a nosotros. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios en nuestro oído. Que podamos verdaderamente estar convencidos que no es nuestra imaginación hablándonos, no es nosotros imaginándonos cosas, no, es Dios hablando a nosotros. Y entienda esto, las cosas lindas que Dios tiene para decirte, no te creas que el diablo te las va a decir. De manera que Él no te va a hablar, que te va a hablar es Dios. Tenemos que aprender a discernirlo, pero hay que buscar ese tiempo. Dios nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de visiones, nos habla por medio de sueños, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que
empezar a establecer esa relación íntima y personal con Dios como usted la hace con sus hijos o con su cónyuge o con sus amistades. Hacemos más tiempo buscando de Dios que buscando el entretenimiento que nos ofrece el mundo hoy en día por medio de tantos medios. De manera que lo que antes parecía imposible comienza a ser posible porque Dios mismo está trabajando dentro de nosotros. Esa es la esencia, amados, de la restauración. No solo es perdonarnos, sino que seamos transformados y fortalecidos para vivir una vida que le glorifique a Dios. Por lo tanto, la restauración no comienza con nuestros esfuerzos, comienza con una intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida. Por último, Cristo es nuestra vida. Pablo declaró en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo no dice simplemente que Cristo nos da vida, sino que Cristo es nuestra vida. O sea, que la fuente, el propósito y el poder de nuestra vida espiritual se encuentran en Él. No se encuentran en el banco, no se encuentran en el trabajo, no se encuentran en las cosas que el mundo tiene para ofrecernos, para entretenernos. Se encuentran únicamente en Cristo. De manera que nuestra identidad, escuche bien, amado, nuestra identidad ya no está definida por nuestro pasado, ni por nuestros logros, ni mucho menos por nuestras circunstancias. Nuestra identidad ahora está definida por nuestra unión a Cristo. Usted podrá tener todos los diplomas del mundo, tener todo el éxito del mundo. Eso no lo define usted. Su identidad tiene que ver y está simplemente en Cristo. Cristo es el que la define. Además, este versículo que acabo de leer de Colosenses 3:4 mira hacia el futuro. Cuando Cristo regrese y sea revelado en toda su gloria, nosotros los creyentes también compartiremos esa gloria. O sea, que lo que hoy está ocurriendo internamente por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros serán entonces plenamente visibles cuando Cristo venga. En pocas palabras, Cristo es la esencia de nuestra nueva vida. Y un día, la obra de restauración que Él comenzó en nosotros será completada y manifestada en gloria eternamente. Eso va a ser la obra terminada, consumada. Lo que comenzó en la cruz y continúa ahora a través del Espíritu, cuando Cristo venga, ahí es que verdaderamente ese consumado se va a llevar a cabo. Amados, la vida cristiana no consiste únicamente en seguir reglas. La verdadera restauración ocurre cuando Cristo mismo vive y gobierna dentro de nosotros. Podremos diezmar, podemos hablar lenguas, podemos ir a 20 viajes misioneros, podemos abrir la iglesia y cejarla, no perdernos ni un bautismo de muñeca. La verdadera vida y la verdadera restauración ocurre cuando Cristo vive y gobierna dentro de nosotros. No es simplemente una nueva religión, es una nueva naturaleza. De manera que muchos quieren cambiar conductas sin experimentar una transformación interior. Pero Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Muchos desean cambiar ciertos comportamientos externos. Muchos quieren dejar malos hábitos, controlar su carácter, mejorar sus relaciones o vivir una vida más ordenada de la que viven. Sin embargo, con frecuencia intentan lograr esos cambios
únicamente mediante la fuerza de voluntad. Y eso no funciona. Tratan de ser más disciplinados, tampoco funciona. Tratan de esforzarse más humanamente, no funciona. Estas cosas tienen su valor, pero lamentablemente no pueden producir una transformación espiritual profunda. Porque tarde o temprano vamos a tropezar. Entonces, Dios no comienza su obra cambiando primero lo que nosotros hacemos. Comienza cambiando lo que nosotros somos. Por eso en Ezequiel 36, 26, Dios promete dar un corazón nuevo antes de hablar de una nueva manera de vivir. Él comienza desde adentro. El problema fundamental del ser humano no es simplemente una conducta incorrecta, sino una naturaleza separada de Dios. Lo voy a repetirlo otra vez. El problema que nosotros tenemos no es nuestra conducta que es mala, sino que por naturaleza vivimos separados de Dios. Entonces, cuando el corazón es transformado, las acciones comienzan a cambiar como resultado natural de esa transformación. Es como un árbol, amado. No se arreglan los frutos pegando frutos nuevos en las ramas. Hay que sanar la raíz. De igual manera, Dios trabaja en la raíz de nuestra vida espiritual para que los frutos de una nueva vida aparezcan gradualmente. Comienza desde adentro de nuestro corazón. Por eso la restauración verdadera comienza cuando recibimos la vida que solamente Cristo puede darnos. Cuando Cristo entra en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, no solo perdona nuestros pecados, sino que inicia una transformación que afecta nuestros pensamientos, afecta nuestros deseos, afecta nuestras actitudes y afecta nuestras decisiones. Y cuando digo afecta es que las cambia, las transforma. De lo malo a lo bueno. De nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Del desastre que nosotros hemos sido al diseño natural que Dios estableció antes de fundar el mundo. Lo que antes era imposible por nuestras propias fuerzas, comienza a ser posible por el poder del Espíritu obrando en nuestra vida. La restauración bíblica no consiste simplemente en comportarse mejor. Yo voy a ser mejor de ahora en adelante. Hasta que te encuentras con el tapón de Poinciana. Hasta que te encuentras con alguien que no canta como a ti te gusta que canten, ni toca la canción que a ti te gusta que canten. Eso no es restauración bíblica. No es comportarnos mejor. Consiste en convertirse en una nueva persona en Cristo, permitiendo que esa nueva vida se refleje cada vez más en nuestra manera de vivir. La verdadera restauración comienza cuando recibimos la vida que solamente Cristo puede darnos. Entonces, la restauración comienza cuando Dios reemplaza nuestra muerte espiritual con la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. Y entonces usted se preguntará, ok, ¿qué sucede? Donde antes había vacío, ahora hay comunión. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en un vacío espiritual, porque fuimos creados para vivir con una relación con Dios. En el diseño original, Dios nos creó para que nos relacionáramos con Él. No para que nos relacionáramos con el televisor, que cada día están más grandes. No para que nos relacionáramos con el vecino. Para que nos relacionáramos con Él. Primeramente sobre todas las cosas. Entonces, la restauración nos devuelve esa relación, permitiéndonos disfrutar de su presencia. Permitiéndonos disfrutar de su amor y permitiéndonos disfrutar de una comunión íntima con Él.
Por eso, antes de ir a una iglesia para alabar y adorar a Dios, debemos comenzar ese culto de adoración y de alabanza en nuestra propia casa. Que eso sea, que el ir a la iglesia para nosotros sea el resultado de la vida íntima que llevamos con Dios todos los días en nuestro hogar. Otra cosa que ocurre es que donde había esclavitud, ahora hay libertad. El pecado esclaviza, domina los pensamientos, las emociones y las acciones. Pero Cristo rompe esas cadenas y nos da libertad para vivir en obediencia a Dios, para vencer hábitos destructivos y para poder caminar en la dirección que Él desea que nosotros caminemos. Y por último, donde había muerte, amado, ahora hay vida abundante. La muerte espiritual es separación de Dios y ausencia de su vida en nosotros. Cuando recibimos a Cristo, Él nos da vida espiritual nueva, llena de propósito, llena de esperanza, llena de paz y llena de poder para poder vivir conforme a su voluntad. Y esa vida, amado, es la vida abundante que Jesús habló en Juan 10:10, cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esta mañana, Cristo está disponible para ti si vives separado de Dios. Dios está diciendo en esta mañana: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese descanso solo es posible cuando permitimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida. De manera que si en esta mañana tú no conoces a Jesús y has oído hablar mucho de Él, pero nunca le has entregado tu vida, y tú quieres vivir una vida abundante, si tú quieres salir de esa esclavitud espiritual y quieres vivir una vida restaurada, yo te invito a que tú aceptes a Cristo allí donde mismo tú te encuentras. Aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Así que te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Baja tu cabeza ahí donde estás. Si quieres, levanta tus manos. No te avergüences si hay alguien alrededor de ti. Simplemente ora esta oración conmigo. Padre amado, yo reconozco que necesito a Cristo en mi vida. Yo reconozco que no vivo en paz. Yo reconozco que mi vida ha sido un desastre hasta ahora. Pero también reconozco y creo que tú enviaste a tu Hijo para que muriera por mis pecados y me diera una nueva vida. Lo acepto como mi Señor y Salvador, y te pido que de ahora en adelante pongas tu Espíritu en mí y me lleves a vivir esa vida abundante que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invito a que tú pongas un comentario para que nosotros oremos por ti. Puedes poner tu nombre, puedes mandarnos un mensaje por Messenger. Pero no dejes de hacer esa decisión. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministry. Te invito a que tú compartas este video. Da por gracia lo que por gracia has recibido. En el nombre de Jesús. Nos veremos el jueves a las 7 de la noche. Bendiciones.